Como les expliqué en los capítulos 1 y 2, si los ciudadanos de bien se liberan de la contaminación mental de Egipto y van al desierto a entrenar la mente con los valores morales y éticos, podemos cambiar la cultura decadente. Pero en cuanto a la realización de esta verdad, tenemos dos malas noticias y una buena noticia. Y según cómo reaccionemos todos nosotros, las personas de bien, terminará prevaleciendo la buena noticia sobre las dos malas noticias o viceversa. La primera mala noticia es que la mayoría de las personas del mundo no aceptarán esta propuesta aún sabiendo que es un principio verdadero. Toda la historia de la humanidad muestra que la mayoría de las personas eligen vivir en Egipto. Y justamente la historia de Moisés describe esa realidad del ser humano. Simbólicamente, solo el pueblo de Israel salió de Egipto y la mayoría de las personas se quedaron allí. Nunca en la historia de la humanidad sucedió que la mayoría eligiera el camino de la rectitud. En el terreno de la teoría, todos dirán que están del lado del bien, pero en la práctica, la mayoría no podrán sostener esa idea o por cuestión de intereses o de falta de valor o convicción. La razón crucial es el ego. La mayoría de las personas no podrán salir de Egipto por no poder renunciar a su ego. El ejemplo extremo es la historia del arca de Noé. Noé era un predicador de la justicia, pero nadie, literalmente nadie, fuera de su familia, escuchó su mensaje. Es decir, ninguna persona de esa época eligió el camino de la rectitud. Y entonces, finalmente, 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, entraron al arca y cayó el diluvio durante 40 días y murieron todos. Por esta razón dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. La buena noticia es que si una minoría encuentra ese camino angosto, se abre un abanico de posibilidades para todo su entorno. Es decir, una vez que una minoría de personas se encuentren en el desierto, entrenando su espíritu, se generan las condiciones para un cambio cultural. ¿Cómo es posible eso? Es posible por el efecto de la luz y la sal. Jesús les dice a sus seguidores en el capítulo 5, versículo 13 del Evangelio de Mateo,
ustedes son la sal de la tierra. Y en el versículo siguiente dice, ustedes son la luz del mundo. Si nos ponemos a pensar cómo funciona la luz y la sal, se puede entender perfectamente que una minoría puede transformar a la mayoría. La función de la luz es iluminar. En el espacio donde reina la oscuridad suceden todo tipo de cosas inadecuadas, sucias, feas y horribles. Pero donde todo está iluminado, la gente se cuida de hacer lo malo y trata de mantener limpio y ordenado el lugar. Una lámpara puede iluminar una pieza entera y una lámpara más potente, la de un poste de luz, puede iluminar 30 metros a la redonda o más. Es decir, la lámpara ocupa menos del 1% del lugar que ilumina. Esto significa que si el 1% de la población cumpliera la función de la luz, podría iluminar al 99% restante. Para que se cuiden de hacer lo malo y mantengan limpia y ordenada la sociedad. La función básica de la sal es darles sabor a las comidas y evitar que se corrompan los alimentos. La humanidad ha podido disfrutar de los exquisitos sabores de las más variadas comidas que fueron creando los excelentes cocineros de todas las épocas, pero sin la sal no hubiesen logrado eso, y tampoco hubiésemos podido conservar durante meses los alimentos como carnes, pescados, fiambres y verduras sin la sal, en épocas donde no había heladeras. Por lo tanto, metafóricamente, la sal debería darle el sabor a la vida, es decir, darle el sentido a la vida. ¿Para qué hemos venido al mundo y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? La gente está corriendo sin saber hacia dónde. Están haciendo una carrera y compitiendo con sus prójimos, pero sin saber para qué. La gente está alterada, preocupada, enojada, angustiada y desorientada. Eso sucede porque se han acostumbrado a vivir en la superficialidad y en el corto plazo. Así como son las grandes olas del mar en medio de las tempestades, que son expresiones de las capas externas del mar. Son terribles y amenazantes y efectivamente llevan a la muerte a los que permanecen en esa zona. Pero si se penetra a la profundidad del mar, se halla la tranquilidad y la quietud y aparece un nuevo panorama, un ecosistema marino maravilloso de múltiples formas y colores. Y esto es lo que deben experimentar
los que van al desierto y hacerles saber a los que viven en Egipto que existe un mundo mejor en la profundidad de nuestro ser, que la convivencia armoniosa donde reina la justicia, la verdad y el amor es el camino de la verdadera felicidad, y que esa felicidad es el verdadero sentido de la vida. Ahora, la cantidad necesaria de la sal para darle sabor a la comida es mucho menos del 1% del tamaño de la comida. Esto quiere decir que tenemos la misma proporción que tuvimos en la metáfora de la luz. Es decir, si tan solo el 1% de la población funcionara como la sal de la tierra, estarían brindándole el sentido de la vida a la sociedad. Además, la sal debería evitar que la sociedad se corrompa. El agua de mar contiene en promedio el 3,5% de sal, y gracias a eso todo el ecosistema marino se mantiene estable sin que se corrompan sus habitantes. Eso también nos da a entender que si tan solo el 3,5% de la población cumpliese la función de la sal, lograrían que toda la sociedad se mantenga estable sin que se corrompa. Por lo tanto, todas estas ideas de la luz y la sal nos enseñan que si una minoría de personas que hayan sido entrenados interiormente en el desierto llegan al 1% de la población, podremos obtener una sociedad alumbrada, gozando del sentido de la vida, y si esa cantidad sube al 3%, tendríamos bajo control la corrupción social. Imaginemos una pequeña ciudad de 10.000 habitantes donde de pronto aparecen 100 personas de carne y hueso que piensan y hablan y proceden rectamente en todo momento, en casa, en el trabajo, entre sus familiares y entre sus compañeros de trabajo, entre sus seres queridos y amigos, las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Cómo no habrán de repercutir grandemente en esa sociedad? Y si esa cantidad se triplica, ¿cómo no han de impedir la corrupción social? Vayamos un paso más e imaginemos una ciudad importante de 5 millones de habitantes. El 1% de luz y sal significan 50.000 ciudadanos que se mueven por todos los lugares de la ciudad y que en todo momento se comportan correctamente, con honor y dignidad. Y estos individuos, al ser honestos, sensatos y responsables, ocuparán cargos importantes en la sociedad. Serán gobernantes, legisladores, jueces, fiscales, abogados, médicos,
policías, periodistas, maestros, constructores, economistas, etc., que cumplen con rectitud y fidelidad sus deberes sin corromperse. ¿Cómo no habrán de transformar la sociedad? Y si esa cantidad aumenta a 150.000, ¿cómo no han de enderezar la corrupción? El libro del Levítico, capítulo 26, versículo 8, confirma esta idea diciendo así: 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10.000, y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Y en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 10, dice algo más potente: uno solo de ustedes hace huir a 1.000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Y este es el efecto de la luz y la sal, y es la palabra profética de que una pequeña minoría puede vencer a la mayoría en la batalla cultural. Pero la segunda mala noticia es que actualmente no contamos con esa minoría de personas con ese poder ético y moral para poder repercutir con fuerza en la sociedad. La realidad es que hay mucha oscuridad en el mundo actual, que hay mucha corrupción y decadencia, y que la gente vive desorientada sin entender el sentido de la vida. Eso quiere decir que la luz está apagada en muchos lugares y que la sal ha perdido su sabor. Muchos cristianos consideran que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Puede que tengan razón. Sin embargo, hay un malentendido muy grande en cuanto a esta idea superficial de que los cristianos son la luz y la sal del mundo. Y la realidad es que se está cumpliendo en sentido negativo lo que dijo Jesús en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Muchos cristianos han perdido el sabor, puesto que no han podido brindarle el sentido de la vida a la gente, ni han podido evitar la corrupción. Llegaron a ser la sal que ha perdido su sabor, y como consecuencia están siendo echadas y pisoteadas por la gente. La realidad es que hoy en día muchísimas personas han perdido la fe en Dios y se han vuelto agnósticos y ateos, menospreciando la religión cristiana y burlándose de los cristianos que con la boca confiesan que Cristo es el Señor, pero que en la práctica
viven con la misma mentalidad contaminada de Egipto. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque muchos cristianos prefirieron ser el azúcar en vez de la sal. En vez de elegir el camino de la cruz, eligieron el camino fácil. En vez de ofrecer un rumbo correcto de la vida, prefirieron agradar a la gente y ofrecer bendiciones baratas para ganar el consentimiento de la gente. El problema es que el azúcar sirve para dar sabor a los postres y a las golosinas, pero no para las comidas cotidianas que nos dan vida y salud. El sabor dulce de azúcar es agradable para algunas ocasiones, pero si queremos llenar nuestro estómago todos los días de nuestras vidas, pronto nos cansamos y dejamos de consumir. Además, sabemos que el azúcar en exceso se convierte en grasa y nos daña el cuerpo. Y por esta misma razón, muchos de los cristianos de hoy están siendo ignorados y rechazados por la gente. Porque lo que el mundo necesita hoy desesperadamente es la luz y la sal y no el azúcar. Según un dato mundial del 2022, el 32% de la población mundial son cristianos y el 25% son musulmanes. El 15% son partes del hinduismo y el 5% son budistas. Y según el análisis que hicimos, si tan solo 1 de cada 100 funcionara como luz, podría alumbrar al resto de la sociedad. Pero la estadística nos dice que 32 de cada 100 son cristianos. Es como si dijera que existen 32 lámparas en una habitación, pero que el lugar está oscuro. O como si dijera que le puse 3 cucharones de sal en un plato de sopa, pero que le falta sal. Es más que evidente que estos cristianos que aparecen en la estadística no están funcionando como luz y sal de este mundo. Y esto se aplica a otras religiones también. Si esa cantidad de religiosos fuesen luz y sal de esta sociedad, el mundo actual no debiera estar sumido en la oscuridad como ahora. Entonces, ¿a quiénes se refería Jesús cuando decía, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo? En primer lugar, se refería al pueblo de Israel y luego, según todo el contexto de la Biblia, se refería a todo aquel que ha abandonado la superficialidad de Egipto y ha logrado ejercitar su corazón en el desierto, de manera que en la profundidad de su alma se ha encendido una lámpara. En realidad, el concepto de Israel incluye todas estas ideas y se irá aclarando
gradualmente a medida que vayamos avanzando sobre el tema en los próximos videos. Como les había planteado al principio, les hablé de las dos malas noticias y una buena noticia sobre el tema. Las dos malas noticias son suficientes como para desanimarnos. Pero todavía tenemos varias razones como para no perder la esperanza. Primero, un diagnóstico correcto, aunque nos duela, nos da la pauta para que tracemos un plan factible para llegar a la solución, porque las falsas ilusiones no nos conducen a ningún lugar. Segundo, aunque el número de las personas que actualmente se encuentran en el desierto no llegan al 1% de la población, ciertamente existen. No sabemos si son el 0,1% o menos, pero existen. Yo conozco a varios de ellos. Tercero, aunque hoy en día viven en Egipto, todavía son muchos los ciudadanos de bien que potencialmente podrían pasar a la etapa del desierto. Cuarto, si vos que me estás escuchando estás comprendiendo lo que estoy tratando de explicar, ya estamos un paso más cerca de llegar a esa minoría que transforma a la mayoría. Y por último, la idea de que una minoría puede transformar a la mayoría es tan real y vigente que tiene suficiente fuerza como para prevalecer sobre las dos malas noticias que hemos mencionado. Y lo más importante es que detrás de esta escena se encuentra el Dios que creó el universo, esperando con mucha tristeza y paciencia a que aparezcan esa minoría de personas con el corazón noble para dotarlos de su poder sobrenatural para que puedan transformar este mundo de las tinieblas en la tierra prometida llena de su alegría.